justamente en el evento Manejo Adecuado del Estrés que hemos preparado para ustedes. Bienestar Social Telmex les da la más cordial bienvenida a las empresas del Grupo Carso y los países de América Latina que hoy nos acompañan. Es un gusto presentarles al maestro Raúl Cedillo, quien nos compartirá sus conocimientos en la conferencia de este día. El maestro Raúl es licenciado en Psicología, con especialidad en Psicología Clínica y Psicoterapia Cognitivo-Conductual. También es maestro en Filosofía y maestro en Psicoterapia Gestal, con entrenamientos como psicoterapia familiar y de pareja, en bioenergética, en coaching grupal, entre otros. Algunas otras de sus labores es ser docente en diversas universidades del país, en el área de licenciatura y posgrado. Es investigador en el Instituto Nacional de Neurociencias de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. También es facilitador de cursos, talleres, seminarios y conferencias para diferentes instituciones y empresas, así como director general del Centro Gestáltico y de Capacitación Integral en México, SC. Bienvenido, maestro, adelante, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo experiencias personales y profesionales. Y vamos a tratar de que, o mejor dicho, voy a tratar de que podamos entender realmente qué es el estrés en primera instancia. Y lo voy a ir haciendo de una manera pues sencilla, de una manera objetiva, clara, con la finalidad de que podamos primero entender qué es el estrés y cuáles son cómo vamos evolucionando en la experiencia del estrés, y posteriormente les daré algunos principios, algunas herramientas y algunas estrategias. Y bueno, también quiero decirles que se sientan con toda la confianza del mundo o la que ustedes puedan alcanzar a experimentar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que yo voy diciendo, me voy a ir deteniendo en algunas partes, en algunos, le llamo yo como bloques de algún contenido temático. Me detengo un poco para poder escuchar si tienen alguna pregunta, alguna retroalimentación o alguna duda sobre el tema. Y así es como lo vamos a ir haciendo. A partir del guión que yo tengo aquí conmigo, voy tratando de que sea muy claro y muy concreto, con la finalidad de que podamos entender primero este tema, el concepto, y qué puedo hacer para vivir de una manera saludable a pesar de que yo viva con estrés. Realmente en alguna ocasión vi en una librería un libro que decía: libérese, cómo vivir sin estrés, libérese del estrés. Y la realidad de las cosas es que si viviéramos sin estrés, con cierto nivel de estrés, moriríamos. Porque el estrés, aunque no lo parezca, es un mecanismo de defensa neurobiológico que tenemos desde hace millones de años, que nos ha servido para subsistir. ¿Y cómo es esto? Básicamente, nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro paleolítico, que es el cerebro que comenzó a evolucionar en nosotros como seres humanos desde hace miles y millones de años. Posteriormente el cerebro emocional y el cerebro racional. Son tres cerebros en los cuales está estructurado el sistema nervioso o el cerebro total. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, quiero decirles que si ustedes un día dicen: hay mucho tráfico, mucho trabajo, no me alcanzó el tiempo, los pagos del coche, la casa, los problemas con mi hijo en la escuela, las dificultades económicas y todo lo que en algún momento en nuestra vida experimentamos como seres humanos, eso que ustedes experimentan y que tiene connotaciones o se expresa en mi cuerpo a través de dolor de cabeza, no sé, del pecho, de estómago, etcétera. Todas esas experiencias, quiero decirles que es una reacción biológica que hace millones de años daba lo mismo
Es decir, da lo mismo si un día se te aparece un mamut y te corretea, o un tigre y te corretea, que si experimentamos este tipo de situaciones ahora en nuestro tiempo. Es decir, las circunstancias que están afuera pueden ser diversas, pero lo que está sucediendo adentro en mi organismo, aquí es donde hay algo muy interesante. Es exactamente lo mismo, sucede lo mismo. Entonces, el estrés tiene que ver con nuestra biología y es necesario en nuestra vida para subsistir, porque es lo que hace que nuestro cerebro esté alerta para alterarse, y al alterarse, entonces, ¿qué creen? Tengo reacciones ya sea de defensa o de confrontar. Sin embargo, hemos venido evolucionando en nuestra vida de tal manera que es tanto estrés el que vivimos, que no alcanzamos a ver que el estrés es un mecanismo de defensa. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, pues allá en la era paleolítica, ¿qué era lo que hacíamos desde nuestro cerebro más antiguo? Pues era lo que experimentamos, era mucho placer. Dormíamos, comíamos, teníamos sexualidad, de pronto salíamos a cazar, y cuando salíamos a cazar, en esos momentos básicamente pues eran momentos estresantes y donde el cerebro tenía que estar alerta para subsistir, para defenderse o para salir corriendo. ¿Sí cachan? Ante una situación violenta, mi cerebro identifica que hay peligro y entonces reacciona. Me defiendo o confronto. ¿Sí cachan? Y todas esas sensaciones que experimentábamos en nuestro cuerpo, que era aceleración del ritmo cardíaco, se empezaban a detener el funcionamiento básicamente normal de los riñones y del estómago, porque la glándula suprarrenal expandía todo el azúcar que necesitábamos para salir corriendo o para confrontar algo. Pero esto era solo un momento, entonces pasaba ese momento y todo volvía a la normalidad, porque ya no había más aspectos violentos, ¿sí cachan? Pero vean lo que sucede ahora en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, por donde quiera que nosotros percibimos, vemos o escuchamos, obviamente con todos nuestros sentidos, en la televisión un montón de violencia. Violencia, violencia, violencia. En el periódico un montón de violencia, violencia. A través de las redes sociales un montón de violencia. Videos violentos, videos de accidentes, videos de violencia, y entonces constantemente nuestro cuerpo no tiene la oportunidad de ir bajando todo ese ritmo biológico que detona en mi cuerpo algo que se llama cortisol y noradrenalina. Cuando nuestro cerebro detecta que hay un peligro, entonces hay una explosión de neurotransmisores en mi cerebro, y esos neurotransmisores generan algo que se llama cortisol, baja por mi médula espinal y entonces llega a todas mis células del cuerpo, y por eso siento como que me estreso, porque el cuerpo se está preparando para confrontar o para huir. ¿Sí cachan? Aunado a esto, viene una segunda explosión en nuestro sistema nervioso autónomo, donde se detienen nuestros órganos para que el cuerpo potencialice su energía en movimiento y entonces respondamos. Pero como les decía, este cortisol que explota y esta noradrenalina que explota, pasa un momento y baja, pero nuestro tiempo constantemente está arriba. ¿Sí cachan eso? Constantemente mi cerebro está mandándome señales de peligro, mi cerebro me está mandando señales de que tengo que huir, de que tengo que confrontar, y esto es precisamente lo que genera en mi cerebro algo que se llama diestrés. El diestrés son esas sensaciones en mi cuerpo que por más que ya llega el fin de semana y bueno, puedo estar con la familia, los amigos, la pareja, y bueno, nos vamos aprendiendo a relajar, tal vez en la cena, un asado, o vamos a la playa, o vamos al parque, o salimos cerca de donde está nuestra localidad,
Pero resulta que esto ya no nos hace sentir bien. Seguimos con síntomas, dolor de cabeza, dolor de estómago y otros síntomas más biológicos que hablaré en un momento. ¿Por qué pasa esto? Porque constantemente estoy viviendo en alerta. O veo un día, o de pronto te llama tu jefe de trabajo, o te llama incluso tu mamá o tu papá, aún siendo adultos, y entonces nuestro cerebro empieza a tener un montón de reacciones y hacerse toda una película a través del pensamiento de qué es lo que va a pasar. Me van a correr, me van a decir que las cosas no las estoy haciendo adecuadamente, o qué es lo que está pasando. Y entonces constantemente mi cuerpo está lleno de cortisol y de noradrenalina. Vean, esto es una herencia paleolítica. Y esta herencia paleolítica es realmente algo que nos ha ayudado a subsistir a través de millones de años. Pero necesitamos saber cómo hacerle para subsistir, cómo hacerle para poder manejar, por así decirlo, todas estas cargas de estrés en mi cuerpo. Y bueno, aquí yo quiero comentarles una metáfora. ¿Cómo podemos conducir un auto si no sabemos el mecanismo? Hace algún tiempo mi hijo mayor me dijo, compra este coche, pero no entendía nada porque era un coche que podía ser automático o que podía ser estándar. Entonces el primer día fue caótico porque no sabía si estaba en estándar y estaba en automático, se paraba el coche, se apagaba y etcétera, etcétera. Entonces fue caótico porque primero necesito saber qué es el estrés, para qué sirve el estrés, y entonces voy a aprender a manejar el estrés desde una manera que sea útil en mi vida. Porque básicamente, como decía, el estrés tiene que ver con ayudarme a confrontar, con ayudarme a experimentar de manera diferente la vida y que me permita potencializar aún así toda mi creatividad. Esa es la parte biológica, esa es la parte paleolítica de nuestro cerebro. Ahora bien, fíjense, hay otro momento también biológico que tiene que ver con todo nuestro organismo y que básicamente ha aprendido a estar lleno de cortisol y lleno de noradrenalina, y que de pronto yo no sé cómo manejarlo. Entonces tengo que recurrir a ansiolíticos o tengo que recurrir a veces a medicamentos, que no quiero decir que sea malo, pero si puedo evitarlos es mucho mejor en mi vida. Miren, observen ustedes cuando un bebé está en el periodo de gestación. En ese periodo de gestación vamos experimentando, o lo experimentamos tú y yo, todo lo que mamá está sintiendo, porque hay una conexión con mamá en el cordón umbilical. Entonces, si mamá vivió momentos de mucha alerta, que su cerebro le lanzó señales de peligro, de que quizá pues de miedo, de que no sabía qué iba a pasar, quizá con la relación con su pareja, el trabajo, los riesgos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas sensaciones, todas esas cargas de cortisol y de noradrenalina, ¿qué creen? A través del cordón umbilical, porque a través del cordón umbilical llega la sangre a nosotros cuando somos bebés, y obviamente se forma la placenta, y nosotros respiramos con las sustancias a través de la placenta, de todas las sustancias que va desprendiendo, nosotros vamos respirando y estamos ahí. Pero es también a través del cordón umbilical donde nosotros vamos recibiendo esa herencia biológica de toda la carga de cortisol y noradrenalina que mamá experimentó en su vida a lo largo del periodo de gestación. Y entonces cuando cuando llega el momento de que va a dar a luz nuestra mamá de nosotros, vean cómo es este momento, cómo es el momento cuando quienes han dado a luz, obviamente cuando nosotros nacimos,
Vean cómo es este momento. Es un momento muy violento. Es un momento cargado de mucha violencia y de mucho riesgo en la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, en una terapia que yo hice de mi trabajo personal, entonces estaba yo en una reflexión y una regresión profunda de lo que había experimentado a lo largo de todos mis años de infancia hasta llegar al periodo de gestación, y en ese momento podía oír clarito cómo en el periodo de cuando yo nací, el médico le decía a mi mamá, puje, 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 y yo entonces estaba ahí, y entonces dije, algo está pasando, y entonces empecé a impulsarme, hasta que sentí que me jalan. Obviamente todos experimentamos eso, pero ¿qué crees? Te levantan y ¿cómo te recibe la vida? Te recibe violentamente, y luego te sacuden y rompen el cordón umbilical, y en ese momento también es muy violento la ruptura. En ese momento mi pequeño sistema nervioso está generando un montón de cortisol y noradrenalina porque está alterado, ¿sí cachan? Y entonces vean cómo esta sustancia es biológicamente unida a mí, y entonces lloro como una manera de responder a un contexto que no sé qué está pasando, pero que creo que es lo más adecuado desde mi sensación biológica para lo que está pasando. ¿Sí cachan eso? Estaba yo en Guanajuato en una conferencia, y entonces un chico me dice, oiga doctor, pero yo nací por cesárea. Y entonces le digo, peor, mijito, ve cómo abrieron el estómago de tu mamá muy violento, lo abrieron y te arrancaron como un tumor. Quizás estabas dormido, quizás estabas muy quieto ahí en armonía con tu mamá, y en ese momento hay una descarga potente de cortisol y noradrenalina, y entonces todo mi cuerpo se altera. ¿Sí cachan? Esto es lo que se llama memoria o cartografía, que mi cerebro lo registra a través de las sensaciones y después lo experimento. ¿Sí cachan eso? Por eso es muy común que de pronto, cuando nosotros vamos experimentando nuestro crecimiento y nuestro desarrollo biológico y biopsicosocial, ¿qué creen? Hay momentos donde yo soy niño, y entonces vivo con mucho estrés y empiezo a generar un montón de conductas que algunos psicólogos infantiles le llaman conductas inadecuadas. Esto es muy interesante porque en una investigación que hicimos en el Instituto Nacional de Neurociencias, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas en la sociedad no tenían ni idea de lo que era el estrés, y en una de estas investigaciones descubrimos que no tenían ni idea porque la respuesta que mayormente encontramos era que el estrés tiene que ver con las prisas. Los niños y los mayores de edad pues no se estresan porque no tienen prisa y porque son mayores. Sin embargo, en relación a los niños, vean, desde que nacemos, aún desde que estamos en el periodo de gestación, estamos generando cortisol y noradrenalina, porque acuérdense que dije que es un medio para subsistir. Y entonces vengo viviendo a lo largo de mi vida con un montón de esas sensaciones, que es el estrés, y que básicamente tiene que ver con una memoria en mi cuerpo ante circunstancias de la vida, del contexto, que me la van a venir a provocar otra vez. Y ahorita les voy diciendo cuáles son, ¿vale? Me voy a detener tantito aquí en este punto, en esta temática que acabo de hablar. Si hay alguna pregunta, por favor ahí en el chat, y voy a tratar de irlas contestando, ¿vale? O alguna duda, por favor.
Por el momento todavía no tenemos ninguna pregunta, profesor, en el chat. Bueno, entonces me sigo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, me voy siguiendo. Cualquier cosa, yo le hago saber cualquier pregunta por acá en el chat. Ok, muy bien, Brenda. Me voy a detener así tantito para dejar un espacio, tomar tantita agua. Y si hay preguntas, pues nos seguimos, ¿sale? Bien, entonces como ven, aquí ya vimos una parte paleolítica de hace millones de años y que tiene que ver con nuestro cerebro y que inevitablemente yo puedo quitar el estrés de mi vida. Aunque, o a pesar de esto, quiero decirles que también en investigaciones que he hecho, acorde con algunos de mis maestros en España y en otros países, resulta que, aunque en Occidente, acá donde nosotros estamos, tenemos este concepto de que el estrés, si quitamos el estrés, morimos. Si quitamos el estrés, no tenemos como esa reacción de supervivencia, de responder o de huir. En Occidente hay conceptos diferentes. En Occidente, a partir del budismo zen y otras filosofías orientales, ellos dicen que sí podemos vivir sin estrés, que podemos llegar a una vida donde nuestro cuerpo no va a experimentar ninguna sensación que tenga que ver con la carga de cortisol y noradrenalina a través de la meditación y un montón de ceremonias filosóficas que ellos hacen. Sin embargo, bueno, habría que ver qué es lo que a cada uno de nosotros los seres humanos se nos va como acomodando en relación a la meditación, a la reflexión y a todas estas filosofías orientales. Y quizás desde mi propia experiencia, cada ser humano vaya encontrando, quizá a través de esas filosofías orientales y meditaciones, lo que ellos afirman, de que puedo vivir sin estrés en la vida y que a partir de vivir sin el estrés, entonces pues yo voy a tener una mejor calidad de vida. Así es como ellos lo comparten. Bien, y por otra parte quiero decirles que pues hay aspectos psicológicos que tienen que ver con lo que llamamos estrés. Bien, quedando claro que el estrés, básicamente el estrés es la carga de cortisol y de noradrenalina en mi cuerpo que puede paralizarlo y que puede llevarlo a confrontar. Ahora bien, como les dije que en nuestro tiempo constantemente nuestro cerebro está alerta de peligro por las noticias, por el periódico, por las redes, por lo que escuchamos alrededor de nosotros, pues constantemente estamos con esas cargas de cortisol y de noradrenalina. Entonces, estas cargas excesivas de cortisol y noradrenalina, lo primero que generan es que nuestro cerebro empiece a realizar descargas de toxinas a todo nuestro cuerpo. Y esas toxinas, donde van a impactarse o donde van a incrustarse, es en las articulaciones. Por eso, muchas veces creemos que el principal síntoma del estrés es el dolor de cabeza, pero no es así. El principal síntoma del estrés tiene que ver con nuestras articulaciones, desde nuestros dedos, nuestras muñecas, nuestros codos, la cadera, las rodillas, los tobillos. Cuando empezamos a tener molestias de las articulaciones, entonces este ya es un síntoma primario de que estoy teniendo cargas de toxinas en mi cuerpo por los altos niveles de cortisol y noradrenalina que tienen que ver con lo que llamamos estrés. ¿Sí cachan? Entonces, sí.
Sí, por aquí tenemos algunas preguntas. La primera es si existen alimentos que ayudan a controlar el estrés. Sí, claro que sí. Ahorita, en la recta final de esta charla, les voy a dar los principios, las estrategias y las herramientas de autoayuda para poder primero bajar el nivel de cortisol y noradrenalina en mi cuerpo y después quizá utilizar el concepto de experimentar de manera diferente el estrés, no quitar el estrés, sino cómo experimentarlo de manera diferente para que esas cargas de cortisol y de noradrenalina bajen y que el estrés en momentos de mi vida sea útil para responder ante circunstancias donde tengo que donde tengo que yo sobrevivir. Pero sí hay alimentos, ahorita les voy a ir dando algunos. ¿Sale? Gracias. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es si con el estrés antes del nacimiento y a la hora de nacer se pueden derivar algunas enfermedades cuando ya se es adulto. Bien, miren, básicamente pues tiene que ver con los contextos y tiene que ver con la genética. Es como, sí podríamos decir que si viví mucho estrés en el periodo de gestación y soy niño y sigo viviendo muchos momentos de estrés posteriormente y no tengo una buena alimentación, un contexto familiar violento, es muy probable que entonces sí haya consecuencias, sí mi cuerpo empiece a sintomatizar, es muy probable que pase eso. Muchas gracias. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Brenda? Sí, me parece que está incompleta. Si Ignacia Molina nos la puede escribir, porque nada más alcanzo a leer. ¿Qué puede disminuir el estrés algún té? No sé si se refiere a los test naturales. Sí, tal vez. Sí, bien. Sí, miren, antes que nada quiero decirles que acuérdense que detrás del concepto estrés está el nombre de cortisol y noradrenalina. Hay algunos tests que ahorita les voy a ir diciendo también, naturales, que podemos utilizar para disminuir el estrés, aunados a una buena alimentación, a entrar en movimiento y por qué la importancia del movimiento y de otras actividades como la lectura, la música y todas esas cosas. Hasta el momento serían las preguntas. Muy bien. Bueno, entonces me sigo. La parte, miren, después de las investigaciones realizadas que les dije hace unos momentos, se descubrió que realmente el estrés no tiene que ver con las prisas y el estrés no tiene que ver con que no lo experimenten los niños ni las personas de mayor edad. Al contrario, los niños como apenas están en desarrollo para poder entender ciertas circunstancias en la vida, pues es muy estresante porque entonces soy un niño que no sé cómo responder a un contexto que quizá me esté exigiendo respuestas que no sé cómo hacerlo. ¿Sí cachan? No sé, ayer precisamente andaba en el centro de una ciudad y la verdad me sentí muy triste. Una mamá le decía a su hijito, me estresas, mira, no sabes, cómete tu helado, no te das cuenta que me estresas. Entonces el niño la veía y obviamente que no se daba cuenta ni qué es el estrés ni cómo la estresaba. Lo único que el niño era que tenía calor, porque está haciendo mucho calor acá en la zona donde yo estoy, pero es precisamente este tipo de circunstancias donde yo soy niño y no sé cómo responder a lo que está pasando y empiezo a generar un montón, acuérdense, empiezo a generar ese cortisol y esa noradrenalina que ya generé en mi periodo de gestación porque ya es una memoria en mí. Entonces, básicamente, el estrés tiene que ver con estos aspectos. Miren, observen,
todo lo que nos es nuevo en la vida, todo lo que nos es nuevo, nos genera un montón de sensaciones porque mi cerebro está descargando cortisol y noradrenalina. Luego puede ser que sienta que mi corazón se acelera porque ya mi sistema nervioso autónomo está siendo alterado por esa sustancia que se llama cortisol y noradrenalina, porque es nuevo, porque no sé cómo responder, ¿sí cachan? Ahora reflexionen en esto. ¿Por qué esto me causa esas sensaciones que son estrés y ese cortisol? ¿Por qué? Porque en el nacimiento es una experiencia nueva a la vida y que es muy violenta. ¿Sí ven? Entonces, todo lo nuevo nos viene a causar esa descarga de cortisol y noradrenalina y es el estrés. Con eso tiene que ver el estrés, con las cosas que me son nuevas. Observa, cuando eras niño de repente ibas al jardín y te sentías con un montón de miedo, con un montón de sensaciones, porque tu cuerpo está generando toda esta hormona del estrés, las hormonas del estrés. Luego ya te adaptaste en la primaria y llegas a la secundaria y otra vez vuelves a sentir todas esas sensaciones en tu cuerpo de lo nuevo a la secundaria. Luego ya te adaptaste en la secundaria y vas a la preparatoria, los que hayan hecho esto, y otra vez empiezas a sentir todas estas sustancias o hormonas del estrés en tu cuerpo, porque todo lo nuevo te va generando esta sustancia. Luego estás en tu trabajo y ya te adaptaste y de repente te mueves de trabajo, de área, no sé, cada quien, y vuelves a sentir todas esas sensaciones, a pesar de que tú tengas la capacidad cognitiva y habilidad para estar donde te han pedido que estés. ¿Sí cachas? O simplemente cuando vas a viajar, es un viaje de diversión, y ¿por qué dices me siento estresado? ¿Por qué de repente empezamos a reaccionar como nuestro cuerpo muy sensible? Cuando viajamos me puedo gritar, puedo enojar de pronto. ¿Por qué? Porque es nuevo. Todo lo nuevo nos genera las sustancias del estrés, que es el cortisol y la noradrenalina. Con eso tiene que ver el estrés. Luego hay otro aspecto en nuestra vida con lo que tiene que ver el estrés. El otro aspecto es lo impredecible. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que está en mi vida, lo que voy a experimentar, es impredecible y no sé qué va a pasar. ¿Sí cachan eso? ¿Qué irá a pasar? Ese que irá a pasar me empieza a generar sensaciones porque mi cerebro ya está generando